El divino griego no es el dios del poder, no es el dios del Génesis, pero además no es irracional, ni es el Yahvé que no puede ser mirado porque cegaría los ojos, sino que lo máximamente inteligible, aquello que tiene velón, que tiene evidencia y que se manifiesta en el lenguaje, claro, no es una persona. Lo que se manifiesta en el lenguaje de la racionalidad simbólica superior al concepto, todavía más racional, esto es lo divino. Por lo tanto, el prejuicio ilustrado todavía frecuentísimo entre nosotros, según el cual lo religioso sería lo mítico, no puede entender la dimensión de la teoría, que incluso todavía en el término vuelve a decir theos. Fijaos que teoría proviene de jorao, que es ver, pero de jorao proviene también eidos, idea, que es su participio. Lo theion, lo divino. Si estáis pensando en algún dios antropomórfico, por lo tanto mitológico, eso es imposible. Pero la filosofía surge, nace, se constituye en la crítica de las mitologías antropomórficas. De manera que no podéis hacer como si la filosofía no hubiera sido, y siga siendo siempre, ya que hemos dicho que no tiene historia en el sentido historicista, constituyéndose en su zona crítica de negativa como crítica de los mitos antropomórficos que precisamente inventan dioses antropomórficos a imagen y semejanza del hombre. Bueno, pues la perspectiva de Hegel, insólita, que por eso dice la teología de los primeros filósofos griegos, hace notar que desde luego Empédocles está haciendo teología, la está haciendo Heráclito, la está haciendo Parménides, la estará haciendo siempre Aristóteles, la estará haciendo Platón. Cuando en el siglo VI después de Cristo, el emperador cristiano romano cierre violentamente la última academia, Proclo y Ámblico estarán ya solamente haciendo teología en todas sus dimensiones, en el sentido también de teurgia, es decir, no solo teología con el pensamiento, sino en el sentido también de las transformaciones rituales de una teología racional. Esto no tenéis más remedio que tenerlo en cuenta cuando estéis leyendo. Y por último, Reale, pues es el más sencillo, es el status questionis académico, eso que se supone que cualquiera os preguntaría en cualquier universidad occidental, en cualquier universidad del mundo, sobre Tales de Mileto, sobre Anaximandro. Es más bien una neoescolástica erudita y elegante, no tan filosófica ni mucho menos como los dos anteriores, pero que a vosotros os sirve para medir, ¿verdad?, qué es lo que se espera de una prueba como esta. Ya veréis que es muchísimo más fácil, claro está, que los otros textos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Había una pregunta por aquí hace mucho, Oscar también, Javier. Bueno, yo he un comentario. La cámara está ahí, sí. Yo creo que lo mejor es que para que Dios vea que salga y... Claro, ponte en el lugar de la verdad, te pones ahí. Bueno, era un comentario al hilo que cuando estás hablando del tema de la moira, ¿no? Para mí el concepto ese es totalmente antiplatónico. ¿Por qué? Porque no permite la dualidad platónica, en el sentido de que la moira, el contexto que nos hemos pedido a cada uno, una palmera no puede pensar, luego no puede tener conceptos, es un ser, es un ente que está ahí, luego no es dual, nunca podría ser dual una palmera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Entonces, la moira de cada uno le confiere la capacidad de ser dual o no. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quién confiere la moira a cada uno? ¿Os parece que esa pregunta está bien hecha? Como dicen los franceses, hay algunas preguntas que no pueden contestarse porque dicen ellos un poco pedantemente, porque se mal le posee la cuestión. La pregunta ha sido mal hecha y no puede contestarse. ¿Es que un destino necesitaría, la destinación necesitaría, os dais cuenta, un Dios destinante? Pero a mí me interesa eso tanto. Es decir, está tan metido en nuestro sistema de creencias el que toda causalidad será genética y toda causalidad implicará el tiempo del antes y el después,
que en realidad solo estamos acostumbrados a la causalidad de la fuerza, a la causalidad del poder, a la causalidad motriz, a la causalidad motriz. La causalidad que no es de la fuerza ni del poder y que no es la causalidad, por lo tanto, genésica o mitológica, la del antes y el después, es una causalidad sincrónica. Y lo que hace el pensamiento con ella es preguntarse cuáles son las condiciones de posibilidad del fenómeno simultáneas a él. Estas no son las de la causalidad tecnológica eficaz. Me alegro tanto de esa intervención como lo siguiente. La denuncia que el pensamiento contemporáneo, recabando y recibiendo a los presocráticos, hará muy a menudo de la violencia de la metafísica genetista, de la metafísica de la historia, que desde luego tiene origen platónico, se basará también en esto que acabamos de decir, en que desde ese punto de vista es imposible no comprender la vinculación intrínseca profunda entre metafísica y tecnología. Porque la causalidad eficiente, la causalidad eficaz, la que necesita un sujeto y un sujeto anterior, que es el que pone además el tiempo, esta es la del tecnólogo, la del artesano, la del demiurgo platónico, pero no es la del pensamiento. No es la del pensamiento. Si podemos, y en ese sentido entonces dirá, toda tecnología que haya ocupado la racionalidad sin resto, sin comprender que hay otras racionalidades que no son las de la eficiencia, las de la producción, ¿verdad? Está estableciendo como mínimo una violencia reductiva, pero además es que ignora el pensar extático, y en ese sentido sigue siendo mitológica, porque lo mitológico del mito, nosotros ya hemos trabajado en ello, es precisamente el lenguaje del relato, el lenguaje de la génesis. Y entonces vino el señor del destino y puso el destino, ¿verdad? Eso es un cuento. Pero lo violento de los cuentos, que son maravillosos y que no puede no haber, es que ocupen el lugar de la racionalidad sincrónica. Cuando el lugar de la verdad, o la verdad como lugar de posibilidad de crítica de los juicios, de los dogmas, de las doxas y las ortodoxias, es sustituida por cuentos narratológicos, mitológicos, que solo pueden ser aceptados por premio, por castigo, por integración, por esperanza, por temor, por exilio. Entonces se estalla en una expansión ilimitada del poder, pero no de la verdad. ¿Perdona? Del poder de los cuentistas. Del poder de los cuentistas. Sí, lo que pasa es que las ficciones matan. Ayer en el acto que tuvimos en el Círculo de Bellas Artes ya hablábamos del elemento, claro, ficticio del mito, pero los mitos políticos son los mitos reales eficaces, y además el nombre de los mitos es el nombre de los que se matan, o sea, los mitos matan, ¿no? Vamos a volver si no hay ninguna pregunta más por el momento. Sí, Óscar. Has comentado dos libros de los... ¿Quieres salir al escenario? No, es muy breve. A ver. Has comentado dos de los tres libros que había en la bibliografía básica, pero el Boutrier no lo has comentado. ¿Cuál? El de... no sé si lo pronuncio correctamente o qué. El Guthrie. Sí, bueno, ese es el más extenso, el indispensable. Es decir, si después yo os lo recomiendo de esta manera en el sentido de cómo lo haría yo. Si después de haceros ya una idea de lo que ha dicho Tales Anaximandro, viendo el modo de provocación, de motivos, de sugerencias que os proporciona el criticismo, yendo vosotros luego al texto y pensando por la calle, en los jardines, con amigos, dialogando. ¿Y qué es esto de que todo esté lleno de lo divino? ¿De qué significa todo? ¿Y qué es lo divino? ¿De qué es qué? Después de eso, y cuando vosotros ya tengáis idea, porque si no apabulla y no se deben tener lecciones canónicas, entonces os vais al Guthrie y leéis en este momento exposición más extensa, más cuidadosa, también en ese sentido demasiado hipnotizante, a veces un poco cerrada, para mi gusto demasiado neokantiana, sin embargo espléndida, pero entonces ya cuando tengáis una idea un poco firme, como para no ser subsumidos por la maravilla que es esa lección. ¿De acuerdo?